Saludos amigos. El modelo de desarrollo dominicano se ha ido conformando en forma exitosa en los últimos 50 años, acumulando un crecimiento anual que promedia poco más del 5% del Producto Interno Bruto. La Comisión Económica para la América Latina de las Naciones Unidas, la CEPAL, reporta que en estas últimas 5 décadas los dominicanos expanden su per cápita a una tasa promedio anual de 2.8%, la más alta del resto de América Latina, que promedió el 1.7% anual en el mismo periodo. Esto del crecimiento dominicano nadie lo duda, pero nuestros economistas más destacados tienen visiones acerca de la manera como se ha ido acumulando este crecimiento. Oigamos lo que nos dicen en ese mismo orden Eduardo García Michel, Andy Darwarre, Fernando Álvarez Bogar, Carlos Cuello y Carlos Despradel. Mira, este país, desde su creación en 1844, comenzó a conformar una ideología del progreso, de la necesidad de progresar. Teníamos estructuras muy arcaicas, basadas en lo rural, en el campesinado, con poco nivel educativo. Y nuestros intelectuales de la época enfatizaron eso. Hay que impulsar el progreso a través de diversos medios. Algunos entendieron con el paso del tiempo que progreso equivalía a infraestructura. Y es verdad, desarrollo de infraestructura. ¿Qué significaba eso? Caminos, carreteras, puentes, trenes, los ferrocarriles que comenzaron. Es una lástima que hayan desaparecido. A finales del siglo XIX se crearon los primeros ferrocarriles. Desaparecieron una vez ajusticiado Trujillo. Yo diría que fue uno de los grandes errores que se han cometido. Bueno, infraestructura y luego fomento. Fomento. ¿Qué fomento? Equivale a desarrollo también. ¿Fomento de qué? Todavía se recuerdan los famosos canales de Monsieur Bogar, así se llaman, canales de riego para la producción de arroz, de variedades nuevas que elevaran la productividad. Hasta 1915-14 nosotros éramos importadores de arroz. Exacto. Y entonces con Monsieur Bogar se inicia el cultivo de arroz para suplirlo. Y fíjese usted, ya somos autosuficientes hace unos años. Fomento, leyes de fomento, por ejemplo, escuelas agrícolas que no existían, porque la actividad principal era la agricultura. Así es. Y es cuando se crea la Escuela Agrícola de Moca, sí, que ya no está allí. Leyes de incentivos o de protección a la industria y a otras actividades, vía aranceles. En el gobierno de Horacio Vázquez se pueden encontrar algunas leyes de ese tipo. En la época de Trujillo, siguiendo más adelante, ocurre lo mismo. Luego de Trujillo ya se formaliza una estructura que concibe el fomento a través de la creación o la aprobación de leyes de incentivos y de exenciones a diversos sectores, pero sobre todo al industrial. Esto no fue un fenómeno aislado de República Dominicana. Esto coincidió con toda una ideología, la ideología de la CEPAL, de Prebisch en aquella época, que la discutió, la impuso, con una visión de que éramos países periféricos, aislados del centro, y que teníamos que remediar eso, y que una manera era fomentar a través de la acción del Estado un sector industrial. Manufacturero. Sí, un sector industrial manufacturero para sustituir las importaciones. Y bueno, en todos los países de América Latina eso se impuso, República Dominicana no fue la excepción, y resultó muy exitoso. ¿Usted cree que el modelo ha demostrado que es capaz de crear riqueza? El modelo que se sustenta en agropecuaria, con agroindustria de la caña, el modelo que se sustenta en manufactura, que por cierto resistió
si bien no aporta el 36% Claro, en algún pero ha momento, resistido. aporta el 24% Y se ha del Producto Interno transformado, Bruto. Se ha claro. transformado la minería en un segundo aire, Sí, extraordinario, sí. segundo aire, y el turismo con servicio. ¿Usted cree que ese modelo luce bien compensado? Pero claro que sí, yo lo que creo que hay que seguir trabajando en las reformas pendientes y eso va a ir retroalimentando el modelo. El problema es que a veces los modelos dicen, se agotó el modelo. Es una frase aquí, el modelo está agotado. No, pero lo dice que a mí me hasta da el mucha presidente, risa. yo leí esta época No, del pero presidente. yo cuando... Todo el mundo, todos los No, empresarios. no, porque es bonito, decir, suena bien. Sí, suena bien. El modelo está agotado, pero ¿qué es lo que está agotado? Porque ¿qué es lo que tú vas a cambiar? Un modelo creciendo, aportando. Si tú lo comparas con el resto de América Latina, el modelo no está agotado. Ahora, que el modelo necesita Ajustes. un sector eléctrico que sea más eficiente, sí, pero eso no es culpa del Es un modelo. ajuste del modelo. Es un problema de un sector que donde se han querido violentar los principios fundamentales de una economía de mercado. El sector educativo, ¿eso tiene que ver con el modelo? No, eso fue una decisión de política que durante décadas aquí no se le dio importancia a la educación. Las inflexibilidades del mercado laboral, el hecho de que los sobrecostos laborales en República Dominicana representan el 63% del salario. Bueno, eso es una culpa del modelo, no, es una decisión política y social y económica que se tomó en un modelo, en un momento, y que necesita un proceso de revisión, porque aquí cuando dicen, no, que el salario mínimo aquí es bajo, un momento, multiplíquelo por los sobrecostos y después que usted compare con el resto del continente, dígame si le da que bajo o no, dada la productividad que tiene. Entonces yo lo que creo que hay que ir revisando política cambiaria, ver si ha sido la más adecuada o no la más adecuada, si nos ha permitido acumular reserva o no, la política de transparencia de estado financiero, qué ha hecho el país para que nuestras empresas puedan tener estados financieros más transparentes y puedan entonces generar la demanda que quizás está buscando el mercado de acciones. Entonces, ese es el tipo de cosas. Yo creo que en realidad el mejor modelo del mundo para mí es el modelo que se basa en el sentido común. Nosotros no podemos seguir con un modelo que privilegie el consumo tanto. Era 16.8 creo que en el 2003, ahora el directo consumo 37, casi 40%. ¿Por qué? Porque no podemos. Nosotros no somos Kuwait, nosotros no somos Qatar. Las importaciones están ¡zup! Y las exportaciones así. Entonces, estamos creciendo como país, pero estamos creciendo con daños colaterales a futuro inmediato y largo plazo. Porque nosotros, tú sabías que nosotros pudiéramos, si fuéramos competitivos, exportar 100 veces lo que estamos exportando ahora mismo. Nosotros tenemos acceso a Estados Unidos, Canadá, México y Europa. 900 millones de consumidores ricos. De manera que yo pienso que el modelo, si es que se puede definir un modelo propiamente de desarrollo dominicano, en un principio yo separaría lo que es el crecimiento del desarrollo. A lo largo de estos últimos 50 años, la economía dominicana, como tú lo destacas en la reseña, ha sido una de las economías líderes en crecimiento en América Latina. A punto de acumular un per cápita Por de encima de 5.700 dólares. Actualmente. Actualmente. Pero ese per cápita, si tú tomas el año 2000, está más que duplicado. Más que duplicado. En apenas 10 años de esta época, de esta década, de este siglo, ¿no? Pero ese modelo que nos ha permitido crecer a más de un 5% en 50 años, en el largo plazo, que ahí donde sorprendente. ahí donde, sí, por encima de la media de América Latina, ¿no? Sin embargo, con todo y que hemos logrado digamos que buenos niveles de acumulación del capital, eso es innegable, eso está a la vista, ¿no? Tiene sus sesgos, si se quiere, en lo que es la distribución. O sea, se ha creado riqueza. Como tú bien destacas, el per cápita de la economía dominicana, en este momento, en tan solo 10 años, más que se ha duplicado. Y debe ser el más alto de toda Centroamérica y Caribe, a excepción de Panamá, que por Costa Rica puede ser que nos aventaje no, Costa Rica un poquito, ¿no? Muy lejos todavía. Estamos entre los más altos de la región, excluyendo algunas islitas caribeñas, por supuesto, ¿no? Y incluyendo los caribeños, que son 50, 60 mil habitantes, que si tienen unos ingresos importantes. Y son tienen per posesiones, cápita básicamente, territorio, ¿no? Todavía en condiciones semicolonia, ¿no?
Entonces, en el caso específico del modelo de crecimiento de la economía dominicana, sí hay frutos, hay logros, ¿no? Basados, como tú bien destacas, en esos grandes sectores de la economía. Esos son los sectores, de una u otra forma, con alguna que otro matice, con algunos que otros cambios. El sector azucarero, lógicamente, no es lo que fue en los años, lo que todavía era en los años 60 y aún en la década de 70, que yo te diría, ese sector, esa base económica tradicional fue la que sustentó digamos, la renovación de la economía dominicana. Lo que fue el desarrollo del turismo, ¿de dónde emerge el turismo? ¿En qué se sustenta? En ese sector tradicional. Y de la penalidad que hay del 36% que se le Exacto, fue en ese sector que se basó lo que Así fue es. el desarrollo y el impulso de los demás sectores. Entonces, Nosotros estamos creciendo satisfactoriamente, por encima del promedio de América Latina. Tenemos que sentirnos satisfechos, tenemos gran estabilidad. Pero tú no puedes decir que hay un sector que está liderando ese crecimiento. Un sector primario. Se ha desarrollado la banca, se ha desarrollado el seguro, se ha desarrollado las comunicaciones, pero nosotros no vamos a poder fundamentar una economía en centros comerciales, en plazas, no vamos, eso está bien, pero no lo vamos a fundamentar en eso. Entonces nosotros tenemos que reflexionar y decir, estamos creciendo, pero esto no puede ser el crecimiento futuro, eso no es lo que yo aspiro. Muy bien, Carlos. Y si estamos incentivando las inversiones extranjeras, que yo estoy totalmente de acuerdo, ya es hora de que le digamos al inversionista extranjero, mira, yo quiero que tú inviertas, pero que tú inviertas en estos sectores, que es lo que a mí me interesa. El modelo de desarrollo que se heredó de Trujillo se basaba en términos de generación de divisas en la agroindustria de la caña de azúcar y se completaba con importantes exportaciones de café, cacao y tabaco en rama. Era, por tanto, un modelo esencialmente agrícola para consumo interno y exportación. Así tenemos que la industria del aceite dependía del cultivo del maní, la de sacos y cordelería del cultivo del sisal. La industria de tejidos de punto se confeccionaba a partir del algodón nacional y del cuero nacional se armaban zapatos, carteras y correas, leche pasteurizada y quesos, lo mismo que productos cárnicos de la ganadería, chocolates del cacao, cigarrillos y cigarros del tabaco criollo. Otras actividades heredadas de Trujillo se relacionaban a los servicios energía eléctrica, agua potable, bancarios y de seguros y de transporte aéreo y marítimo para uso interno. Comunicaciones viales troncales hacia las principales regiones, además de telecomunicaciones de líneas y telegráficas. Este modelo esencialmente agrícola y pecuario, de limitada manufactura y de también limitada estructura de servicios, constituye la base de la que parte el esfuerzo de promoción del desarrollo dominicano a partir de la muerte de Trujillo. La agricultura ahora mismo, contrario a lo que todo el mundo cree, Pedrito, tiene un potencial tan grande o más grande que lo que tenía en mi época. Lo que pasa fue que a medida que pasó el tiempo, hubo tres tacazos tremendos a la agricultura. Y nadie lo menciona. Mientras yo estuve ahí, no permití que funcionara la PL 480. Esa fue un arma, si tú quieres. Yo soy muy pro norteamericano porque, en el sentido de que me dieron la educación y veo las cosas positivas. Y me encanta Obama. Aquí Obama no se le da su verdadero valor. Mira cuán ha cambiado la política de Estados Unidos con América Latina. No ha creado un problema en América Latina. Entonces, la PL 480 fue un arma imperialista, si se quiere. ¿Por qué? Porque daban subsidios enormes, todavía lo dan en Estados Unidos. Tenían excedente de... Para granos y grasa comestible que y le todo, sobraban. y todo. Sí. Te rociaba a muchos años con baja tasa de interés. Entonces, a 2% a 10 años. Uy. Entonces yo no lo permití. Entonces había... ¿Tú te cerraste entonces? No, mientras yo no... beneficiar mientras yo estuve en el gobierno, eso no se permitió. Porque aquí hay algo, y no sabe la alegría que tengo, Pedrito, hablar contigo, que no entiende la gente,
que ha sido el inicio del triunfo chino. Acuérdate, desde el 89, que a ti te conta, yo he sido, no obstante ser centrista, el principal apoyador de un acuerdo con la China continental, después de Solaré. Entonces, el salario diferenciado, Pedro. Le dije, no, que los productores de maní en la frontera, que había una prosperidad tremenda, ganan menos que el obrero de la capital. Pero se olvidaban que ese productor, entre cosechas, servía como obrero en otros sitios, en otras prendas. Así es. En segundo lugar, que no pagaba transporte. No tenía coste de transporte. No tenía coste de luz porque no había luz. Tenía mercado precio seguro asegurado por la sociedad industrial dominicana. Pero ahí no terminaba. Cogía su gallinita. Sí. En otras palabras, ganar X pesos, digamos 4,000 pesos en López Cabrera, es mucho mejor que ganar 8,000 pesos en la capital. No paga renta. No paga renta. Etcétera. Eso se llama salario diferenciado. Salario diferenciado. El éxito del gran progreso de China. Entonces, nosotros teníamos ahí 100 y pico mil campesinos y había 100 y pico tractores más lo que mandaba agricultura. Y lo cambiaron por una carta de crédito. para importar aceite Aceite con una carta de crédito. con una carta de crédito. Entonces, ahí se destruyó socioeconómicamente la frontera. El segundo palo nos lo dieron en el 84. Y yo se lo dije al presidente entonces, Jorge Blanco. Usted no puede hacer eso. ¿Tú te acuerdas? Tú fuiste de los líderes en contra de eso. El recargo cambiario. Un impuesto de 36% a todas las exportaciones agrícolas de este país. Azúcar, café, cacao, tabaco. Sí, pero eso fue primero la PL 480 y casi seguido después eso. Y en el 86, 88, el SEAT ya no era como antes, pero el Elogio Santalla lo había dejado bien, cerca de 600,000 toneladas. En 2 años destruyeron el SEAT. En lo que yo llamo un reflejo del capitalismo fundamentalista, que decían que el Estado no podía, que no era verdad que el Estado podía tener una empresa exitosa. El Consejo de Estado, que sucede a la tiranía decapitada, se ocupó más de capturar los bienes de Trujillo que de programar el futuro desarrollo, como sí lo hizo el profesor Juan Bosch, que encabezó el primer gobierno constitucional post-Trujillo. Bosch solo permaneció 7 meses en el poder, en gran medida porque diseñó un desarrollo económico y social al estilo burgués que atentaba contra los deseos de las pocas familias empresariales que sobrevivieron a Trujillo, las cuales se arrogaron el derecho de heredar los bienes de todo tipo de la tiranía. Bosch, demócrata de pura cepa, al igual que las corrientes políticas democráticas más a la izquierda, influenciadas por la Revolución Cubana, propiciaban una economía con el Estado como principal productor, dejando espacio para la iniciativa privada de inversionistas nacionales y extranjeros. La idea inicial de la zona franca fue una idea de don Juan, del profesor Juan Bosch. Así es. Y desarrollada precisamente después. El Banco Popular nace en tiempo de don Juan. Así es. Entonces, todo el ese proyecto elemento, de Tavera se recupera de los archivos en tiempo de don Juan en esos 7 meses. así es. Lo que hizo don Juan en 7 meses, si lo dejan en esos 4 años, hoy el nivel de desarrollo de la República Dominicana hubiese sido mayor. Pero además, hubiese comenzado un desarrollo con equidad y un desarrollo además... Sí, él lo concebía así. ¿Me entiendes? Sí, porque el problema es las distorsiones territoriales que presentan los desarrollos. Aquí van a ser menores, porque don Juan tenía una visión de desarrollo amplio, nacional, y que luego el presidente Balaguer asume con una serie de medidas de carácter económico, y ahí fue donde el sector industrial realmente se convirtió en el motor de desarrollo de la economía dominicana. No por casualidad, la única empresa pública que existe en el país, el Banco Popular Dominicano, se funda bajo los auspicios del gobierno de Bosch, aunque se haya negado a emisiones de acciones en la Bolsa de Valores de Santo Domingo en los 20 años de existencia de la bolsa.
Pero esa no era la intención de las familias oligárquicas que pronto se agenciaron el respaldo de militares recalcitrantes y de la Iglesia para desplazar a Bosch. Cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Y decimos con propiedad que nos gobiernan porque en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes. Y los hombres, cualesquiera que sean sus posiciones, están llamados a ser solo los ejecutores de esas leyes. Ahora bien, al mismo tiempo que ejecutores de las leyes, nos toca ser representantes y defensores del pueblo. El triunvirato que le sucede, expresión de quienes generaron el golpe de Estado a Bosch, avanzó la idea de monopolizar los bienes de Trujillo y aprovechar las oportunidades de negocios que se presentaban, pero ya había calado mucho en la población la visión estatista de la conducción económica y social del nuevo desarrollo capitalista a que se aspiraba. Desplazando el triunvirato, el gobierno provisional de García Godoy promovió bastante la concepción de un Estado moderno, pero no tuvo tiempo de materializar muchas de sus ideas. La estructura económica heredada de Trujillo seguía en gran medida siendo la misma, la que fue duramente golpeada por los acontecimientos de la Guerra Patria de abril de 1965. Siempre se ha dicho que las leyes de fomento, la disponibilidad de capitales, las políticas públicas han favorecido esencialmente a la capital con respecto al Cibao en lo que se refiere a la promoción de la manufactura, de la industria. Y la manufactura, principal empleadora nacional, lógicamente es la que marca el paso, por más que uno quiera desarrollar otros sectores como ha acontecido con la minería, con el turismo, con la propia agropecuaria, pero la manufactura siempre se ha dicho que ha sido en el Cibao se ha sentido ese mismo comentario, ese mismo rumor, esa misma apreciación. Sí, bueno, gracias Pedro, pero no solamente en el sector industrial, yo diría que en la actividad económica de manera general. Y esto te lo hablo no como nos dicen los muchachos en forma de broma, hay una espinita del Cibao en contra de la capital, no. Nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿cuál es el principal banco del país? El Banco Popular, es una hechura de Santiago. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es una hechura de Santiago. La corporación de zona franca más importante del país es Santiago. El Instituto Superior, hoy Universidad de Agricultura, es Santiago. El Aeropuerto Internacional Cibao es Santiago. Es decir, nosotros hemos ido aportando grandemente al desarrollo económico de manera general. Cuando la industria cigarrera del país, cigarrillera, parecía condenada a ser aplastada por la competencia internacional, Santiago descubre y se asocia al capital extranjero y trae tecnología e inicia el cultivo de tabaco rubio para desplazar importaciones. Así es. Entonces, cuando hablamos de manufactura, lo primero que debemos de hablar es precisamente de las compañías cigarreras y cigarrilleras. Además, te recuerdo que una vez yo fui gerente general de la compañía anónima tabacalera, tratando de recuperar parte del mercado que había perdido ante la competencia. Pero ambas empresas en Santiago, como capital de la región más rica y poblada de la República. Lo que nosotros nos quejamos es que el sector, no solamente industrial, sino económico, ha sido privilegiado en la capital dominicana. Y lo decimos, aunque históricamente eso es así, porque en nuestro continente las economías sufren de hidrocefalia, es decir, el crecimiento desmesurado de la capital y luego entonces van, digamos, desarrollando las otras áreas.
Balaguer se aprovecha de una población casi secuestrada por las fuerzas invasoras y con la ayuda de los mismos sectores conservadores que desplazaron a Bosch, vence en 1966 al mismo Bosch en una consulta de apariencia popular, pero condicionada por los invasores norteamericanos. En primer lugar, conviene recordar que el Partido Reformista, el presidente Balaguer, ascendió al poder después de la Revolución del 65. En ese momento la atención mundial estaba centrada en la República Dominicana. La mundial, por supuesto, y concentradamente en la región del Caribe. Y teníamos una afluencia de asistencia técnica y financiera muy significativa. Entonces a mí me tocó... aunque un parque industrial abandonado por meses, en algunos casos muy deteriorado, claro. como era por ejemplo la industria azucarera, que necesitaba de muchas reparaciones, sí. Y las industrias básicas estaban realmente en crisis. Claro, pero a donde quiero llegar es a la construcción del modelo que sirvió de inspiración, ya que incluso la la vicepresidenta habló ayer en Estocolmo del agotamiento del modelo, y quiero significar que los modelos van cambiando, los modelos responden a las circunstancias del momento. Entonces, en aquellos tiempos, la asistencia técnica fundamentalmente estaba viabilizada a través de la CEPAL. Había un programa que se llamaba OEA, BID, CEPAL, los tres organismos que más asistieron a la República Dominicana en su transición democrática. Y por supuesto en la resolución de la crisis política, que también intervinieron. Entonces en esos tiempos estaba muy de moda el modelo de sustitución de importaciones, que era en cierta forma una respuesta que contaba con apoyo político de las potencias, habida cuenta el surgimiento de Fidel Castro en Cuba. Y en cierta forma tenía que buscar modelos económicos para contrarrestar el avance político de la Revolución Cubana, que fue muy influyente en la década de los 60. Entonces se elaboró, yo fui contrapartida de ese equipo de la OEA y de la OEA BID-CEPAL. Algo que todavía queda por averiguar es cuánto pesó en los comicios de 1966 la concepción en la población de que Balaguer era mayor garantía que Bosch de proseguir y consolidar la visión desarrollista de Trujillo, basada esencialmente en recursos internos. Balaguer toma el poder en el año 66, declara el año 67 como el año del desarrollo, crea una comisión de desarrollo y convoca a todo el país a un encuentro nacional para el desarrollo, de la cual sale la integración de esa comisión. O sea, por supuesto, ubiquémonos en una nación de 3 a 4 millones de personas, con un medio de comunicación más primitivos en comparación con lo que tenemos hoy. Ese encuentro nacional se celebra en el Palacio de Bellas Artes. Y de ahí salen las personas que van a formar es como un mecanismo de concertación y participación al estilo de como lo conocemos hoy. Entonces, esa comisión de desarrollo se reúne todas las semanas. ¿Qué hace esa comisión? Oye, todo el mundo se preparaba cada semana, tenía una comisión gestora que presidía José Andrés Ibar Castellano, tenía una comisión gestora que escuchaba, se le proponían. Surgió entonces una avalancha de proyectos, una animación de la iniciativa particular que se procesaba, se presentaban en la Comisión Nacional de Desarrollo y ahí se confrontaban los ministros con la comunidad. Por ejemplo, si un proyecto, vamos a suponer, te voy a poner un caso en el cual participé activísimamente, la Universidad Central del Este. Bueno, se requería un apoyo importante del Estado, por ejemplo, para tener los terrenos de la Universidad Central del Este, que finalmente el Consejo Estatal del Azúcar terminó cediéndolo. Bueno, si pasaba un tiempo y no se lograba el terreno, pues
se confrontaba en el seno, bueno, ¿qué pasa? Que el SEA no me ha dado los terrenos, ¿por qué no comienza la universidad? Entonces hubo una animación de las energías individuales. Desde su asunción al poder, el doctor Balaguer tuvo que centrarse en la recuperación o rehabilitación de las infraestructuras existentes. Se formó un equipo de 3 personas para contraparte, como contraparte de las misiones de la CEPAL y el ILPES, que eran los arquitectos del modelo de sustitución de importaciones. Esa persona éramos el Mariano Fiallo, que he perdido su rumbo, Hanley Herman, y quien te habla, que por cierto Hanley Herman podría ser un buen protagonista para este programa. Entonces se diseñó lo que se llamó la plataforma para el desarrollo de la República Dominicana en 3 etapas, un periodo de recuperación, un periodo de hasta el año 1985, de consolidación de las potencialidades internas, y un periodo posterior al 85, que es el que estamos viviendo, de aprovechamiento de las ventajas geográficas del país. En esa primera parte de recuperación se cifró fundamentalmente la sustitución de importaciones. ¿Cómo la canalizamos? Yo diría principalmente a través de 3 instrumentos. Primer instrumento, la ley de incentivo, de promoción a la industria, la ley 299, que era una ley que daba una serie de preferencias fiscales a aquellas actividades, a aquellas industrias que producían productos que sustituyeran importaciones. Segundo, la creación de parques industriales. Todavía no se había institucionalizado mucho la zona franca, eso comenzó por los 70. Los parques industriales como el de Herrera, se creó se buscó un terreno, se hizo una urbanización industrial, se vendieron terrenos, se dotaron de servicios a esos terrenos, se vendieron terrenos a precios cómodos y se comenzaron a instalar industrias. Y en tercer lugar, el mecanismo de financiamiento, que fueron aquellos préstamos FIDE. 2 sectores de nuestra población me imponen sobre todo el deber de testimoniarles en esta ocasión mi reconocimiento más vivo. La mujer, sobre todas las madres dominicanas, y el campesino de las 26 provincias del país, que dejó constancia de su sensibilidad cívica en las mismas urnas, donde los agitadores de la ciudad dieron prueba en cambio de analfabetismo moral y analfabetismo político. ¿Sabes lo siguiente que es interesante? Esa visión de la ideología del progreso, que se basaba en lo material sobre todo. ¿Qué es progreso? Carretera. ¿Qué es progreso? Presas. Puente, presas, etcétera. Hidroeléctricas. Exactamente. Esa visión dejó de lado otra que es la del ser humano. ¿Para qué es el puente? ¿Para qué es la carretera? ¿Para qué es la presa? ¿Para qué es el camino? ¿Para qué es el tren? Es para el ser humano. Es para que el ser humano crezca en su formación y en su espiritualidad y en su materialidad también. Y esos son quizás los complementos que han faltado para que nos encaminemos más aceleradamente hacia el desarrollo. Además de que probablemente ustedes recurrieron a los archivos, porque la gente debe saber que los estudios de prefactibilidad de la presa de Tavera o de la presa de Valdés existían, venían, estaban desde los tiempos finales de la época de Trujillo. Bueno, el archivo, el mayor archivo era el propio presidente Balaguer, que cuando entró en el régimen de los 12 años, tenía la presa de Taveras en la cabeza. Ya. Pero cuando volvimos en el 86, tenía Gilejigüey y Aguacate. Ambas presas estaban preestudiadas. Lo mismo que Valdesia, Tavera, Valdesia y Sabanayegua. Son 3 proyectos fundamentales para poder ubicar el desarrollo mismo de todo el sistema de riego del país, que en este momento cuenta con 5 millones de tareas para riego, gracias a esos 3 grandes sistemas de presas. Claro.
Ahora, estamos hablando muy concentrado en el 60, bueno, ya en el 70 viene el esquema de zona franca, comienza la apertura de la economía. ¿Qué pasa? Que así como se agota un modelo y viene el modelo, por ejemplo, de sustitución de importaciones, el mismo modelo de sustitución de importaciones también se fue agotando. Aunque tímidamente, a la muerte de Trujillo ya había nacido la reforma agraria, uno de los grandes avances sociales que puede exhibir hoy en día la República Dominicana, porque con el pasar de los años, la reforma agraria fue ampliada y consolidada. Mira, Pedro, la reforma agraria nace a raíz del programa de los Estados Unidos, Alianza para el Progreso. Tú te recuerdas que en el año 62 se hizo en Punta del Este una conferencia con el presidente Kennedy para eso. Y eso tiene su origen, esa reforma agraria en los países, o atención al campo, hay que decirlo, con el ascenso de Fidel Castro al gobierno de Cuba. Con el ascenso de Fidel Castro al gobierno de Cuba, la revolución cubana, los norteamericanos se dieron cuenta que tenían que fijar sus ojos en América Latina y más aún en la zona rural, no en la zona urbana. Eso para la República Dominicana coincidió con el ajusticiamiento de Trujillo en el año 61. Como tú sabes, tanto Trujillo como su familia y allegados tenían muchas propiedades. Entonces, al crearse el Instituto Agrario Dominicano, el 27 de abril de 1962, el Estado Dominicano tenía propiedades que fueron captadas de Trujillo, sus familiares y allegados, para poder repartirlas. Así surgen los primeros asentamientos. Juma en Bonao, Caracol en Bonao, Palenque en San Cristóbal, en Palenque, la hacienda Fundación Ganadero, Atillo, que era de Francisco Martínez Alba, la hacienda Maralba y varios asentamientos. Entonces, del año 62 en adelante, se fueron haciendo asentamientos campesinos, básicamente en las tierras de Trujillo y los allegados a la tiranía de Trujillo. Ahora, esas tierras se fueron agotando y llegó un momento en que los asentamientos agrarios se fueron paralizando o fueron esporádicos. En el 66, Joaquín Balaguer reasume el poder. Reasume el poder y gana las elecciones 66-70. Pero él decide en el 70 reelegirse en el 74. Y él se da cuenta que realmente el campo es un puntal para poder realizar. Y además, yo también soy de la teoría, equivocado o no, que Balaguer ya sabía que Camaño estaba en Cuba. Fíjate que Camaño llega al país en el año 73, febrero del 73. Entonces Balaguer, un año antes, fíjate la coincidencia, febrero del 72. Lanza el programa agrario. Lanza lo más avanzado que en materia agraria había ocurrido en el país. 5 leyes agrarias las lleva al Congreso. La ley que limita la propiedad de la tierra arrocera en un 50%. La ley del latifundio. La ley de aparcería. La ley de tierra baldía. Y la ley luego que convierte a los asentamientos arroceros derivados de la ley 290 en asentamientos colectivos, con el propósito de que la propiedad no se disperse.
es evidente, lo ha confirmado Frank, que la visión, la atención al campo ha estado relacionada con el crecimiento económico y social dominicano. Muchas gracias, Frank. Y gracias a ustedes también por su atención.